¿Sí? Bueno, sin más palabras, vamos a tener una oración más para bendecir lo que el Señor quiere que nos llevemos para el día de hoy. Señor, gracias. Gracias por este tiempo lindo que pudimos compartir, alabando tu nombre, disfrutando juntos. Pedimos, Señor, como ya te orábamos por los niños, los bendigas en su tiempo ahí de clase, donde van a estar recibiendo de la palabra. Señor, también, aunque no se ha comentado, por esta posibilidad de volver al hogar Evita, donde están esos niños separados de sus padres y que sufren por ello. Señor, para llevarles presencia y compañía como ya se ha podido hacer meses atrás. Señor, que esta puerta no se cierre y más niños puedan conocer de Jesús, como también aquellos que los cuidan. Señor, gracias por escucharnos y pedimos que guíes esta reflexión, Señor, que puedas hablarnos al corazón, a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra realidad y de acuerdo a tu necesidad. Que tu Espíritu Santo se mueva en absoluta libertad en esta hora. Señor, te damos las gracias y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, allí en el nombre que le pusimos a la reflexión de hoy, le pusimos Noé, luz en la oscuridad. Creo que hay algunas cosas que casi todos conocemos acerca de Noé y algunas otras que poco y nada conocemos. De Noé, a ver, ¿qué conocemos? De Noé conocemos el arca, uno lo asocia enseguida, el diluvio, el arco iris, los animales de en dos y fin de la historia. No es mucho más lo que conocemos acerca de Noé, lo que históricamente conocemos. Yo conozco canciones muy antiguas que pude entender su significado mucho después porque estaba en una rima muy difícil. Y bueno, y hay una canción al respecto que nos cuenta lo mismo, lo que todos sabemos, pero nada de lo que no sabemos. Yo quiero compartir algo sobre este hombre, en realidad el primer patriarca que Dios está llamando, porque él es anterior a Abraham, Pero para hablar un poquito de Noé, yo quiero retroceder un poquito hacia atrás para entender un poco el contexto en el que en él le toca vivir. ¿Por qué la oscuridad? Los dos hijos que tienen Adán y Eva, los primeros que tenemos noticia, también son muy conocidos, Caín y Abel. Conocemos muchos la historia, cómo hacen dos ofrendas. Abel le da la ofrenda de lo mejor que tiene y Caín una ofrenda de lo que había por ahí. La primera agrada a Dios más que la segunda. Esto le da celos a Caín, que finalmente termina asesinando a su hermano. Y esto siembra una semilla de odio y siembra una semilla de muerte. Por un lado vendría la descendencia de Caín, y por el otro lado Dios levanta un hijo nuevo en lugar del muerto, en lugar de Abel, que es Set, el otro hijo que tienen Adán y Eva. Y es como que aquí se forman dos líneas de descendencia. Una línea marcada por la muerte, marcada por el alejamiento de Dios, marcado por un espíritu de rebeldía hacia Dios, que es la línea de Caín, y otra línea más cercana a Dios, porque de esa descendencia viene Enós. Cuando nace Enós, dice, y a partir de allí se empezó a adorar el nombre del Señor, se empezó a adorar el nombre de Jehová. Es como una línea marcada por un acercamiento a Dios. También en esta línea de Set está Enoc, que se nos dice que caminó con Dios y que fue llevado por Dios. Y es llamativo que desde Set a Noé y desde Caín, desde Set a un Lamec, que es de la línea de Set, y al otro de la línea, desde Caín hasta otro Lamec de su línea, hay 7 generaciones. De uno a uno que se llama Lamec y del otro a otro que se llama Lamec. Los dos se llaman iguales, pero son de líneas muy diferentes. La de Set marcada por un intento de que el sucesor de Abel, de buscar de Dios, y la de Caín marcada por la desobediencia a Dios. Y de la descendencia de Caín hay un Lamec, como digo, 7 generaciones después, que dice lo siguiente, que introduce la poligamia,
porque por primera vez tiene más de una esposa y dice allí que maté a un hombre por haberme golpeado, haberme herido, y a un muchacho por haberme golpeado. Él decreta como un logro un doble asesinato que había cometido, de la descendencia de Caín, marcada por un espíritu de muerte, un espíritu de homicidio. De la otra línea, del otro Lamec, iba a nacer Noé, con una línea distinta. Introducido esto, de la línea de Caín se levanta una generación opuesta a Dios, de la línea de Set, una generación que busca a Dios. De él va a nacer Noé. Y quiero que me acompañen, si Juan querés proyectarlo, de Génesis capítulo 5, versos 28 y 29, dice: este Lamec que hablamos, el que desciende de Set, el que viene de una línea que empezó a buscar de Dios en un mundo que se estaba desviando por completo por el otro lado, dice, Lamec tenía 182 años, no era ningún bebé, cuando fue padre de Noé. Le dio este nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. ¿Por qué? Porque después de la desobediencia de Adán y Eva y de el homicidio de Abel por parte de Caín, una maldición de Dios sobre la tierra. Y dice que Él nos dará descanso. Yo lo primero que quiero resaltar acá de Noé es una vida con un propósito de Dios. Su padre, de alguna manera Dios le revela algo, de que este niño que iba a nacer no era uno más en el montón. Era un niño que iba a marcar una diferencia. Y él declara una palabra profética sobre su vida y dice, en este niño y de su descendencia va a haber bendición para la tierra. Y yo quiero decirte con esto que Dios, así como lo tuvo para Noé, tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, para la tuya y para la mía. Y a veces uno dice, no, pero de mí Dios, ¿qué va a hacer? Si conocieran mi historia, si conocieran de mis fracasos, si conocieran todo lo que me pasó y todo lo malo que hice. Dios no puede tener nunca un buen propósito conmigo, lo tendrá tal vez con otro. Pero sin embargo, Dios tiene un propósito para tu vida específico, no importa tu historia. Y Noé supo entender que había un propósito para él. Podría haber elegido otro camino, pero eligió el camino de la obediencia a Dios. Y así como Dios lo tuvo para él y él supo obedecerlo, qué bueno que puedas encauzarte en el propósito de Dios para tu vida. No estás acá por casualidad. Aunque tus padres te hayan dicho que naciste sin que nadie te buscara, que naciste porque naciste, no es así en los propósitos de Dios. Aunque los demás te digan que naciste por casualidad, naciste por una causalidad, un propósito específico de Dios para cumplir en este mundo. Y qué bueno que te encolumnes detrás de Él, que trates de buscarlo, que pidas la guía de Dios para poder ser de bendición en este mundo, no importa tu historia. Y qué bueno también que los padres empecemos a soltar bendición sobre nuestra descendencia. Si sos padre o madre, o abuelo o abuela, empezá a bendecir a la generación. Yo cuando voy a visitar sobre todo alguna pareja con niños chiquitos, me gusta orar por sus nietos y por sus bisnietos, ¿no? Y a veces se me ríen como diciendo, apenas tengo un bebé y ya estás orando. Estoy soltando bendición sobre una descendencia no nacida. Y eso es excelente, empezá a bendecir a la descendencia que no nació, declarando que si ese niño camina o niña camina en los caminos de Jesús, también lo van a hacer los que vengan. Bendigamos. Ya hay demasiada gente para maldecir, ya hay demasiada gente en contra de la niñez, como escuchábamos hace unos minutitos. Qué bueno empezar a bendecir, a soltar una bendición. Este hombre no sé cuánto entendió de lo que dijo este Lamec, pero lo cierto es que a diferencia del otro Lamec que se jaltó de 2 homicidios que había cometido, él dijo, no, yo elijo un camino distinto, no elijo el camino de promover la muerte, elijo el camino de promover la vida. Y eligió el camino de la vida y declaró que ese niño no era uno más.
no iba a ser parte del decorado, no iba a ser parte del problema, sino que iba a ser parte de la solución. Y hay muchas cosas que a veces afectan, que pueden querer truncar el propósito de Dios para nuestra vida. En el caso de Noé lo hubo, claramente hubo muchísima oposición. Y claramente hay oposición también para nuestra vida. Sin duda que Satanás no quiere que cumplas con el propósito para que estás acá. Te sopla al oído, fracasaste. ¿Te acordás esa vez que lo intentaste y no te salió? ¿Te acordás lo que hiciste aquella vez? ¿O te acordás lo que te hicieron aquella vez? ¿Te parece que Dios te puede querer? Tiene que tener vergüenza de vos. Pues es una voz diabólica. Porque en Jesús siempre hay perdón y siempre hay restauración. No importa dónde pudiste haber caído, si te pones de corazón y crees si te pones de corazón en manos de Dios y crees en Él como tu Salvador, siempre tenés un nuevo comienzo. Y siempre podés ser una herramienta poderosa en sus manos. Es más, muchas veces las personas que han tenido pasados más terribles y vidas más aberrantes son las herramientas más poderosas usadas por Dios. Y hubo una bendición para Noé. Su padre dijo, este niño nos va a dar descanso, este niño nos va a dar una respuesta, este niño va a cambiar una historia, va a marcar un antes y un después. Y definitivamente lo hizo. Y vos podés también ponerle una bisagra a tu historia, ¿por qué no? Podés ser luz, ser un agente de transformación donde quiera estés. Hay un propósito específico de Dios para tu vida. Podés eludirlo. Noé podría haber dicho, no, a mí ni loco, yo me subo a lo que Dios me pide, que ahora enseguida lo vemos, ni loco lo hago. Pero él decidió ser parte. Y vos podés ser parte del propósito de Dios. Dios lo puede hacer sin ninguno de nosotros. Pero por alguna rara razón Él quiere hacerlo con nosotros. Yo a veces digo, ¿por qué no usa sus ángeles? ¿Por qué no usa gente que no sea tan difícil como nosotros? Pero nos quiere parte de su equipo. Nos da el privilegio, a ver, no es una carga, no es una imposición, es un privilegio de ser parte de la obra de Dios. Sumate al propósito de Dios para tu vida, buscalo, si no lo hallás, Él te lo va a revelar. Ponete cerca de alguien. Dios, así como usó a Lamec, puede usar tantas voces para decirte lo que Él quiere hacer por vos, a través de su palabra, a través de alguien que te dé una palabra. No importa, Él te va a revelar su propósito. Y no dejes de bendecir a los que vienen detrás tuyo, sean hijos biológicos o hijos espirituales. Soltá bendición sobre sus vidas, declará una descendencia bendecida. A mí me gusta hacerlo, declarar que la descendencia que viene, que no sé quiénes serán, van a ser bendecidas y van a influenciar su entorno. Van a llegar a un mundo al cual nosotros no podemos llegar, a una generación a la que nosotros, por una cuestión lógica de nuestros tiempos, no vamos a poder llegar, pero ellos sí. Bendigamos. Noé fue una vida con un propósito específico de parte de Dios. Y cada uno de nosotros lo puede ser también. Pero avancemos un poquito más en la historia de Noé. Génesis 6:9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fiel, la otra versión dice que caminó con Dios, lo mismo que dice de Enoc, de las únicas personas que se dicen que caminaron con Dios, siempre anduvo fielmente, siempre caminó con Dios. Un hombre justo y honrado que caminó con Dios. Y esto me habla de una vida de integridad, una vida íntegra, sin fisura, donde uno lo mira de un lado, lo mira del otro y es siempre lo mismo. No tiene una cara según del lado que uno lo mire, o según del día de la semana que esté viviendo, o según del lugar donde se encuentre, sino que es siempre la misma persona, siempre tiene la misma identidad. Bueno, un cristiano debe ser esto. Y Noé no tenía la cara de lunes, y la cara de domingo, o la cara de jueves. Noé era siempre Noé, era un hombre justo y honrado, una persona que anduvo fielmente con Dios, y que no solo en su relación con Dios, sino que impactó a los que le rodeaban. Más allá de que tuvo sus detractores sin duda, pero que tuvo también aquellos que fueron influenciados por su estilo de vida.
Y a mí me gusta siempre decir que nuestras palabras, para que tengan efecto, tienen que estar respaldados por nuestros hechos. ¿Cuántas veces hablamos y nos identificamos con una fe que en ocasiones no vivimos? O mensajes contradictorios. Yo a veces me tomo el trabajito, no soy la verdad de mucho de usar el celular, de hecho no estoy en las redes, como ustedes saben, pero sí, por ahí me entero a través de lo que Lorena me muestra, pero sí miro a veces algún estado de WhatsApp. Y yo quiero decirle, hermanos, que ahí veo dualidades entre tu fe y lo que mostrás. Es así, aparte de lo que no puedo estar en los lugares donde cada uno va, y lo que hace en la semana, yo puedo estar en un lugar a la vez y en un solo tiempo a la vez, como todos nosotros, pero puedo ver lo que se muestra, ¿no? Y a veces mostramos cosas que le hace un débil favor a la fe cristiana, pero muy débil, por no decir que no le hace ninguno, ¿no? Qué bueno que utilicemos todos los medios disponibles para mostrar de nuestra fe. Y si lo que vas a mostrar no tiene que ver con tu fe o atenta contra la fe, mejor no lo muestres, mejor no lo muestres. Y utiliza los recursos que están a la mano, este cosito que a veces da tantos problemas, usalo para la gloria de Dios. Por eso lo que vivimos y proclamamos tiene que tener un respaldo cotidiano con lo que vivimos. Y a veces tenemos esa dualidad, esa disociación entre lo que creemos y lo que vivimos. Pero este hombre no había un Noé para algunas cosas y un Noé para otras. Él estaba para cumplir ese propósito del que hablamos antes. Y eligió caminar junto a Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es estar en el centro de su voluntad. Es vivir el estilo de vida que Él quiera que vivamos. Es eso caminar con Dios. Es estar en el centro de su voluntad, alinear su voluntad con la de Dios. Porque vamos a ser ciertos, a veces Dios nos pide que vayamos para un lado, pero mi voluntad me pide que vaya para el otro. Cuando hablábamos, si se acuerdan, de madurez, estábamos hablando de los 4 principios, y cuando mencionábamos el de madurez, hablábamos de que cuanto más maduros espiritualmente somos, nuestra voluntad tiende a unirse a la de Dios. De haber, ante una persona inmadura, con o sin dones notables del Espíritu, puede ser inmaduro, y hay 2 claras voluntades. Cuando empezamos a madurar en la fe y a desarrollar el fruto del Espíritu, cada vez nuestra voluntad se va alineando a la de Dios. No es la de Dios que se acomoda a la nuestra, sino que es la mía que empieza a alinearse a la de Dios. Y ya no hay 2, empieza a haber una claramente, que es la de Dios, a la que se le suma la nuestra. La voluntad de Noé se alineó con la de él. Pero vamos a avanzar un poquitito más. Y no los vamos a leer a estos versículos, pero si uno leyera Génesis 6:22, 7:5, 7:9 y 7:16, todo dice lo mismo. ¿Saben qué dicen? Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. No lo leímos, pero Dios le da todo un instructivo de todo construir un barco en el medio de la nada. Construir un barco en el medio de la tierra, donde no hay nada de agua. No lo hizo al lado del mar, que sería un poco más lógico, sino en el medio ahí de la nada, y Dios le da las instrucciones de cómo lo tiene que hacer. Y en todos estos 1, 2, 3, 4 versículos que les dije, por lo menos, siempre dice, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor o Jehová le había mandado. Una vida de obediencia y de fe. Hablamos con una vida con un propósito de parte de Dios, una vida de integridad y ahora una vida marcada por la obediencia y por la fe. Dice que Noé podría haberlo introducido. ¿Por qué lo vamos a hacer así? A mí me parece que esto iría mejor así. Sí, pero Dios dice que lo hagas así. Bueno, pero yo lo quiero hacer a mi manera. Yo tengo derecho a hacer las cosas como quiero. Y muchas veces, cuando Dios nos pide algo, entra lo que es la obediencia condicional. Yo, Señor, en esto te obedezco porque estoy de acuerdo, pero en esto no estoy de acuerdo. Me parece algo pasado de moda, obsoleto.
me parece algo caprichoso de parte de Dios, así que no lo voy a hacer. Prefiero hacer las cosas a mi manera. Una obediencia condicional. En esto, Señor, te obedezco. En esto estoy de acuerdo, va de acuerdo a mi manera de pensar, pero en esto no, porque yo tengo mis razones para no obedecerlo. Entonces no lo voy a hacer. Y esto se traduce, por supuesto, en las relaciones, en el liderazgo. Lo que mi líder me dice, esto lo voy a hacer porque estoy de acuerdo, pero esto no estoy de acuerdo. Entonces simplemente no lo hago, o no voy, o me ausento, porque no estoy de acuerdo. Pero en ningún lugar de la palabra entendemos que nuestra obediencia a Dios o a aquellas personas establecidas por Dios tenga que ser condicional. O es obediencia o no lo es, pero no puede ser una obediencia a veces. ¿Vieron qué nos pasa con nuestros hijos? Cuando vos le decís que se prepare, porque un nene chiquito que lo vas a llevar al parque de diversiones se prepara enseguida. Pero si decís que se prepare para ir a la escuela, no hay manera de que se prepare. ¿Por qué? Porque una está de acuerdo a lo que él quiere y la otra no. Bueno, a veces nos comportamos un poco así. Señor, esto sí, esto no. Y es una obediencia a veces, según el cómo y el cuándo de lo que Dios nos pida. Y vamos armando nuestra fe según nuestra propia conveniencia. Por eso no está en ninguna parte de armar un evangelio según mi gusto y placer. No es así. Dios ha establecido su palabra que tiene la misma vigencia siempre. Como Él lo sabe todo, más allá de las formas y costumbres que sí cambian claramente, y las vestimentas que usaba en aquella época no la usamos ahora, por supuesto, y había costumbres y formas culturales, pero los principios doctrinales son los mismos y no han cambiado. Pero pareciera que sí, que así como avanzan tantas cosas, también nuestra fe avanza en cambios que los vamos aceptando como normales cuando no lo son. Cuando no lo son, la palabra es muy clara en esto. Y es interesante porque posicionémonos un poco en la situación de Noé. Imagínate que estás empezando a construir un barco, ¿no? Empezás a armar, le vas a poner una madera y eso va tomando en forma de barco. Al principio habrán pensado que era una casa, que se estaba armando un quinchito para el asado, pero cuando la cosa se puso grande, dijeron, ¿qué estás haciendo? Yo le he hecho un barco, porque Dios va a... ¿Qué? Estás loco, estás en las burlas, lo que habrá sido porque eso no lo armó en 2 meses, eso lo armó en años. Entonces imagínense lo que fue la burla, la crítica, quizá le pusieron algún apodo, el loco, no sé qué. Hubo sin duda alguno que lo pudo respetar, pero ¿cuántos que se habrán opuesto? Lo cierto es que él siguió haciendo lo que Dios le dijo y siguió armando de acuerdo al proyecto de Dios. Y le creyó cuando había cero evidencia. Por eso, que no lo tenemos siempre presente, pero hablamos de Abraham, porque así lo menciona Pablo en Romanos, como el padre de la fe. Y es cierto, como padre del pueblo judío, porque de él iban a ser Jacob, que iba a dar lugar a los 12 patriarcas. Pero en realidad Abraham no es anterior y también le creyó por fe y su fe fue contada por justicia, como se dice con Abraham. Leamos en Hebreos 11:7. Vieron que es conocido como la galería o no sé qué otro nombre se le pone de la fe, porque cita un montón de personas, el escritor de Hebreos cita un montón de personas fieles a Dios que caminaron por fe. Y nos dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, porque si se veían ya no era por fe, que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. De un agua que no había ninguna evidencia, aparte mirá que tiene que caer agua, porque una cosa era para protegerse de la lluvia, que hubiera bastado un buen techo, pero no, acá era a tal cantidad de agua que tenía que levantar semejante masacote de madera pesado que flotara y que encima flotara con todo lo que iba a tener adentro, que no es que iban a ir 5 personas, iban a ir animales enormes adentro, el peso que tenía la cantidad de agua que tenía que haber para eso. Había que creerlo, ¿no? Había que creerlo. Y dice, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe.
Por esa fe condenó al mundo, ¿por qué? Porque su fe puso en evidencia la desobediencia de los demás, que mereció una justa retribución a sus hechos. La fe, la fidelidad, la integridad, la obediencia de Noé contrastó claramente con esa descendencia caída de Caín, que era inmoral, que era corrupta. Había llegado a un nivel de degradación tan grande la sociedad, de depravación tan grande, que a lo mejor la que vivimos hoy no nos escandalizaría tanto. Era un nivel de degradación tan grande que había llegado, una descendencia que proclama el homicidio como una victoria, el asesinar gente como un logro, la poligamia como una virtud. Entonces era tal la degradación que había sufrido esa sociedad, y que con Noé contrasta, porque con Noé se mantuvo en obediencia y en fe a Dios. Por eso él es tan padre o anterior padre de la fe respecto a Abraham. Él fue el primero que vivió realmente por fe y que se dice de él que caminó por fe, que caminó con Dios. Era tal su nivel de fe. Y sin duda ayudó todo esto, esta declaración de su padre, que de alguna manera le creyó. En lugar de bastardear, de degradar a su hijo, lo bendijo y declaró que esa iba a ser una generación bendecida y que él iba a ser un agente de cambio. Y lo fue, porque marcó realmente una diferencia. Y uno dice, qué poca eficiencia, ¿no? Porque no se salvó nadie. Mira, no sé, pero que él vivió una vida testimonial lo hizo. Y qué bueno que cada uno de nosotros tomemos este ejemplo de obediencia y de fe. Por la fe Noé, advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia y fue heredero de la justicia. O sea, él no fue salvo por la ley, él fue salvo por gracia, como también lo fue Abraham, porque fueron padres de la fe. La fe le fue contada como una justicia delante de Dios. Entonces, Noé tuvo una vida con un específico propósito de parte de Dios, que él lo tomó y lo aceptó. Y qué bueno ese rol de ese padre que declaró bendición sobre su vida. Una vida también de integridad, que fue de testimonio alrededor, pero también una vida marcada por la obediencia y por la fe. No solo que vivió como debía vivir, sino que frente a indicaciones de Dios que parecían totalmente incoherentes y fuera de lugar, prefirió obedecer más allá de los cuestionamientos internos que pudiera tener. Él decidió obedecer. Entre las opciones que tenía, eligió la obediencia. Qué bueno cuando Dios a veces nos pide cosas que no nos parecen lógicas, o que en la palabra dice cosas que parecen extemporáneas, sacadas de contexto. Decidamos, aunque podamos preguntarnos por dentro, ¿para qué? Decidamos obedecer. Decidamos obedecer. Y finalmente, para ir cerrando, quiero leer en 2 Pedro capítulo 2, verso 5. Hablando de lo que Dios hizo, dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Noé con sus hijos y sus nueras, incluyendo a Noé, predicador de la justicia o embajador de la justicia. ¡Wow! ¡Qué nombre este!, ¿no? Fue no solo que vivió como tuvo que vivir, sino que pregonó. No invirtió la vida nada más que en poner clavos. Como decía esa vieja canción, la pintó con alquitrán. Yo no tenía la más remota idea de lo que era el alquitrán cuando aprendí esa canción sobre Noé. Pero lo cierto es que él no dedicó su vida a la carpintería nada más. Él dedicó también a pregonar, a contar el Dios que tenía, a contar lo que Dios iba a hacer, a dar una palabra. Dice pregonero de la justicia, o sea, su mensaje hablaba de enderezar el rumbo, de ponerse detrás de la justicia de Dios, de vivir vidas diferentes. Qué distinto hubiera sido para esa gente, el destino, si hubieran aceptado el mensaje de Noé. Dios sin duda habría calculado el espacio suficiente para toda la gente que pudiera meterse ahí adentro también. Lo cierto es que era tan ridículo, sonaba ese mensaje, que prefirieron quedarse afuera.
Y cuando quisieron entrar ya era tarde porque a la puerta la cerró Dios. No tenía picaporte de adentro. Noé no la podía ni abrir ni cerrar. La cerró Dios tan herméticamente que nadie la podía volver a abrir. Y cuando la gente se acordó, ya era tarde, como tantas veces pasa, ¿no? Si yo hubiera sabido, si me hubieran dicho. Bueno, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, dice. Tal vez escuchaste el mensaje de salvación muchas veces, o sea, la primera vez. Pero yo quiero decirte que el tiempo para decidir es hoy, porque no sabemos cuánto va a durar la vida. Y cuando la puerta se cerró, ya no se puede abrir. Por eso, cuando la puerta de tu vida tuvo un cierre y tu vida terminó, ya es tarde. Por eso, hoy es tiempo. Como era tiempo cuando Noé pregonó. Cuando pregonó esa justicia y tantos escucharon y las burlas desde abajo, estás enfermo, Noé, ¿quién te crees que sos? Andá a contar mentiras a otro lado, andá a seguir con tu barquito, que a lo mejor hasta te caen unas gotas un día de esto. Y si no, tirale agua con la manguera. ¿Cuántas burlas habría? Pero él entendió que él tenía un mensaje para dar y que había mucha gente a quien contárselo. Ojalá vos puedas tomar esa decisión por Cristo. Mira, todos delante de Dios estamos en falta, todos. Desde quien te habla, todos aquí. Somos inmerecedores del favor de Dios. No hay uno aquí ni afuera de aquí que sea merecedor del regalo de Dios. Todos. Dice la Biblia en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos estamos separados de la gloria de Dios. Inmerecedores, afuera. Pero Dios es justo, no perdona arbitrariamente, pero también es amor. Y proveyó el medio para que vos y yo podamos acercarnos a Dios. No es la plata, no es los logros, no es los títulos, no es los seguidores que tengas en las redes, es la fe puesta en Jesús como Salvador. Lo que hoy recordábamos con el pan y la copa. Él te abre esa puerta. La pregunta es, ¿la vas a aceptar? Por la puerta del arca no quiso entrar ninguno de los que Moisés le contó. Que Noé les contó. Solamente entraron sus hijos y sus nueras. Y la puerta siguió abierta mucho tiempo. Vieron que entraban los animales, se dirían, ahora que se volvió ecológico, que se está delirando este hombre. Sin embargo, llegó el momento en que Dios cerró la puerta. Y ahí ya no hubo más oportunidad. Qué bueno es aceptar cuando Dios te da la oportunidad. Que en medio de esta oscuridad Dios enciende una luz. Como en medio de esa oscuridad Dios encendió la luz de Noé. Y cuando dice también, cuando se iba a apagar las lámparas del templo, Dios llamó a Samuel. Dios siempre llama a alguien para que te predique. Dios siempre llama a alguien. Dios levanta a sus voceros. Y mientras tenés vida es tiempo, pero va a llegar un momento donde la puerta se va a cerrar. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El estilo de vida de Noé le permitió ser influencia, le permitió al menos llamar la atención de los que estaban. Llevó consigo y proclamó la justicia de Dios. Vos y yo podemos y debemos ser también mensajeros, embajadores de Dios. Un embajador es alguien que representa a su nación en tierra extraña. Bueno, nosotros representamos la nación que está en el cielo, representamos a nuestro Dios en una tierra que no es nuestro destino. Formamos, nos integramos, vivimos, trabajamos en ella, pero somos peregrinos en esta tierra. Vamos como el pueblo de Israel lo fue a pesar de que les costó mucho entenderlo, que su destino no era Egipto, ni era el desierto, su destino era la tierra que Dios les había prometido. Nuestro destino no es aquí, nuestro destino es el cielo. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Por eso, Noé, aparte del arca, del diluvio, del arco iris y los animalitos y todo el piripipí que está asociada a esta historia que parece medio de telenovela, tiene mucho más para contarnos y que él vivió una vida con propósito. Esa tiene que ser tu vida. ¿Encontraste el propósito de Dios? ¿Estás sirviendo de acuerdo al llamado de Dios, a la vocación que Él te dio? ¿O estás eludiéndola? ¿O preferiste otra opción, tal vez, de estar más cómodo? ¿O te crees indigno? Bueno, Dios te restaura, Dios te da ese privilegio. Dios te ama con todo su corazón y te quiere en sus filas. No en el banco de suplentes.
Dios tiene tantos suplentes, tantos titulares como hijos. Todos quiere que lo seamos, no quiere ninguno esté ahí por las dudas. Todos nos quiere sirviendo, un propósito. Y que podamos vivir vidas de integridad en un mundo donde cada vez los valores se deshacen. Cada vez nos enteramos de noticias al punto que ya casi estamos perdiendo la capacidad de asombro, ¿no? De todo lo que la mente humana degradada puede llegar a hacer. Por eso, vivir una vida de integridad como Él lo vio, que caminó con Él. Sumémonos, alineémonos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Una vida de obediencia marcada por la fe. En un mundo también tan marcado por la tecnología, como buscamos más la evidencia ante la fe. Como le pasó a Tomás, yo voy a creer si puedo tocar. Y si lo veo y lo toco, si no, no voy a creer. Y a veces entramos en este mundo tecnológico, dejar la fe de lado. Como todo lo que es demostrable, lo que es comprobable, lo que se puede lograr, en eso voy a creer. Pero somos llamados a vivir por fe. Y como dice acá, en el pasaje de Hebreos, advertidos sobre cosas que aún no se veían. Y Dios quiere hacer en tu vida cosas que a lo mejor todavía ni siquiera ves. Y que pueden parecer una locura lo que Dios puede llegar a hacer. ¿Cuántos testimonios tenemos a lo largo de la historia de vidas sobre las que nadie daba ni una moneda, que fueron tremendos hombres y mujeres de Dios, ministras y ministros de Dios que impactaron el mundo? ¿No? Qué bueno que entendamos esto y que Dios, si caminabas por fe y le crees a sus promesas, Dios te va a sorprender. Y finalmente que podamos ser embajadores de Dios, que podamos llegar a ser predicadores de la justicia de Dios. En este mundo que no conoce de justicia, tenés un trabajo, tenés amigos, vas a un club, te movés en tu vecindario, tenés algún hobby que involucra a otra gente, bueno, estás ahí, tenés las herramientas necesarias para ser un predicador de la justicia. No hay que ser ningún privilegiado ni graduado en ninguna universidad famosa para contar lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Está muy bueno que te capacites, pero tenés tu propio testimonio de vida de lo que Dios puede hacer. Dios te llama, nos llama a ser embajadores. Por eso Noé habla mucho más que eso. Noé nos habla de alguien que cambió una vida de oscuridad por una vida de luz. En un mundo de absoluta oscuridad Él brilló. Y la pregunta es, en el mundo de oscuridad que vivimos hoy, ¿nos sumamos a dar más luz o nos sumamos a dar más sombra? Porque gente que da oscuridad ya hay suficiente. Satanás se ocupa de traer toda la oscuridad que hay. Nosotros no nos sumemos a agravar el cuadro, no seamos, como dice hoy, parte del problema, seamos parte de la solución, seamos de los que dan luz, no de los que se quejan de todo y maldicen todo lo que pasa, sino los que traemos palabra de bendición. Como el viejo Lamec, que a sus ¿cuánto eran? 180 años, no sé cuánto entendía de lo que decía, pero entendió que ese chico que se necesitaba de alguien que cambiara las cosas. Y lo bendijo. Y fue, consciente o inconscientemente, un vocero de Dios, un profeta que bendijo a su propio hijo y bendijo a su descendencia. ¿Qué te parece si vos y yo nos sumamos a esto de ser agentes de luz, de llevar la luz en medio de las tinieblas? Vamos a cerrar los ojos y después les voy a pedir que podamos terminar cantando la canción que empezamos a cantar, de darle lo mejor de nosotros, de darle nuestras primicias. Muchos hemos dejado hoy al venir lo que llamamos las primicias en los canastos, quien no lo hizo lo puede dejar, que lo representamos a través de algún comestible. Pero no damos comida vencida, no deberíamos darla, leche vencida, cosas en mal estado, damos de lo mismo que comemos, damos de lo mejor que tenemos, porque para nosotros compramos lo mejor que podemos, eso también damos. Eso nos habla de poner lo que tenemos al servicio de Dios, dar lo mejor para Dios. ¿Qué estás dando para Dios? ¿De las sobras, migajas, eso que no sabes qué hacer con ello?
o lo que te involucra tiempo y esfuerzo. Hemos citado mucho al rey David cuando tenía la opción de recibir algo de regalo sin poner un peso y para consagrarlo a Dios, y él dijo: no, de ninguna manera, voy a pagar su justo precio, no voy a ofrecer a mi Dios un sacrificio que nada me cueste, me tiene que costar, así que voy a poner lo que haga falta. Hermano, ¿qué sacrificio ofreces a Dios? ¿Uno que no te cuesta nada o uno que te pone tiempo y esfuerzo? Ofrezcamos a Dios de lo mejor, ofrezcamos a Dios de nuestras primicias. Cerra un minutito tus ojos. Señor, en esta hora, frente al ejemplo de este hombre del que sabemos algunas cosas, pero tantas no, que fue el primer patriarca que caminó con Dios, que fue pionero en entender, cuando todavía la tierra era bastante nueva, comparada con lo que es ahora, entender que podía empezar a caminar tomado de tu mano. Señor, que cada uno de nosotros aquí aprendamos a caminar tomados de tu mano. Señor, que podamos ser instrumentos tuyos. Señor, que elijamos vivir de acuerdo a tus principios y valores. Señor, que vivamos vidas con un propósito, estemos dispuestos a apropiarnos y a vivir de acuerdo a tu propósito, a tu visión, a tu vocación que pones en cada uno de nosotros. Señor, que también, al igual que Noé, elijamos vivir vidas íntegras, testimoniales, que transmitan a los que nos observan que vivimos según Cristo, que la gente pueda ver en nosotros que hemos estado con Jesús. Señor, que también, al igual que Noé, nuestra vida esté marcada por la obediencia. No hacer lo que queremos o lo que nos parece, sino lo que tu palabra nos indica. Y que, Señor, seamos luz, seamos predicadores, seamos misioneros, seamos, Señor, agentes, embajadores tuyos en un mundo que ha perdido el rumbo, en un mundo que está en la oscuridad. Llevemos la luz tuya. Señor, te bendecimos. Señor, nos arrepentimos por los errores, las desobediencias, las conductas que hasta aquí tuvimos, y queremos empezar a caminar, a hacer luz en medio de la oscuridad, a no darte las migajas de nuestra vida, sino a darte lo mejor, a darte nuestras primicias, a entregarlo todo para tu gloria y para tu honra. Te bendecimos, y en esta canción te queremos decir, Señor, que estamos dispuestos a hacer lo que quieras con nosotros. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos esta alabanza al Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas